Hola, la tesis inicial de estos videos que estoy haciendo respecto al Mesías es que si hay profecías en la Biblia, sobre todo me refiero al Antiguo Testamento, profecías específicas respecto al Mesías que que se cumplen en Jesús de Nazaret, eso quiere decir no solamente que Jesús de Nazaret es el Mesías, sino que el origen de esas profecías es sobrehumano, sobrenatural, si lo quisiéramos decir, es divino. Ya es decir, que aquellas personas que hablaron esas profecías, que ellos decían que hablaban de parte de Dios, eso quiere decir que esas profecías son ciertas porque se cumplieron y por lo tanto es cierto también que ellos hablaban de parte de Dios y es cierto entonces que Dios es el originador de esas profecías y por lo tanto ese Dios, el Dios de la Biblia, existe. Y si Dios existe, dice la tesis inicial de estos videos, si Dios existe, entonces nosotros, bueno, y si el origen de esas profecías es divino, entonces Dios existe. Y si Dios existe, entonces nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad moral de responder ante ese Dios que se nos ha revelado. ¿Por qué? Debido a la naturaleza de ese Dios y a la naturaleza de ese Mesías. Y ahora en este video voy a ahondar un poco más en esa última parte de la tesis, que por qué nosotros tenemos una responsabilidad moral de responder ante la revelación de este Dios y ante la revelación de este Mesías, ya dado que las profecías del Mesías escritas en el Antiguo Testamento tienen cumplimiento en Jesús de Nazaret. Ahora, respecto a que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento o sea, que, aunque las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías tienen cumplimiento en Jesús de Nazaret, tengo muchos videos hacia atrás que tú puedes visitar, ya videos detallados para explicar cómo es que en el fondo el concepto que tenían los cristianos del primer siglo, que tenía Jesús de Nazaret respecto a la identidad del Mesías, a de quién, cómo era el Mesías, de quién se trataba la figura del Mesías en el Antiguo Testamento, era un concepto correcto. Ellos interpretaron bien las escrituras del Antiguo Testamento. Al contrario de mucha gente de su época también, que tenían un entendimiento o parcial o un entendimiento ya de plano equivocado respecto a quién era el Mesías. Pero nosotros podemos observar claramente, si revisamos las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, que efectivamente el concepto que Jesús tenía respecto a la identidad del Mesías era correcto. Las características del Mesías según Jesús de Nazaret y según los cristianos del primer siglo que fueron discípulos de Jesús de Nazaret es correcto y coincide consistentemente con las características del Mesías dadas en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? Ahora, yo solamente he dado 7 profecías que son profecías que hablan claramente de la palabra Mesías o un derivado de esta palabra, ya ungido o que se le ungirá o cualquier cosa parecida, ya para mostrar profecías que hacían referencia a un Mesías futuro, un Mesías que no era claramente identificable con alguno de los Mesías que existieron ya en esa época, ya sea a través de la forma de sacerdotes, de reyes o de profetas, sino un Mesías futuro que habría de venir, que era el Mesías que estaban esperando en la época de Jesús, el Mesías que algunos judíos hasta el día de hoy siguen esperando. Pero el concepto que tenían algunos judíos en esa época y el concepto que tienen los judíos al día de hoy respecto al Mesías es muy distante, no solo del concepto que Jesús de Nazaret tenía respecto al Mesías, y razón por la cual no creen muchas veces en Jesús de Nazaret, además que muchos no se dedican a estudiar el Nuevo Testamento, a leerlo siquiera, porque por razones quizás sociales que consideran que leer el Nuevo Testamento es prácticamente como una traición a tu raza, asocian el cristianismo al holocausto y un montón de cosas que no son cristianismo, que están lejos del cristianismo. No por decirme cristiano, yo soy cristiano. ¿Ok? No por hacer una guerra en el nombre de Cristo, eso me hace cristiano. No por dormir en un garage, eso me hace un auto. ¿Ya? Es decir, las personas, los verdaderos cristianos son aquellos que obedecen
las enseñanzas del Cristo, que es el Mesías, que es lo mismo que es Jesús de Nazaret. ¿Ya? Eh, entonces, voy a explicar aquí que el concepto que tenía Jesús de Nazaret y los cristianos respecto al Mesías es correcto y cómo eso se relaciona entonces con nuestra responsabilidad moral respecto a ese Mesías y respecto a ese Dios que se ha revelado. Primero, los cristianos del primer siglo y Jesús de Nazaret creían que el Mesías era un rey, al igual como muchos judíos lo creen, pero no solo un rey, sino un rey en todos los sentidos, un gobernante, como decía Daniel capítulo 9, Mesías príncipe. Primera Samuel 2.10 le llama rey, Salmo 2 le llama rey, Salmo 45 le llama rey, Salmo 89 le llama rey. ¿Ya? Es un gobernante y como tal, a veces la palabra, en vez de llamarle un gobernante o llamarle príncipe, en el Antiguo Testamento también se le llama señor. La palabra señor se refería también a alguien que tenía cierto señorío, cierto dominio, cierta autoridad, ya cierto gobierno sobre otro. ¿Ok? Y a Jesús le llamaban Señor en el Nuevo Testamento. Y Jesús mismo aceptaba ese término para sí mismo. ¿Por qué? Porque el Mesías era un gobernante, un príncipe, un señor. Pero eso implica, ese concepto de Mesías implica sí o sí una responsabilidad para nosotros, porque el Mesías no era solamente el rey sobre Sión solamente, como lo decía el Salmo 2, sino que él iba a heredar las naciones y los confines de la tierra, y eso nos implica a nosotros. O sea, no era solamente rey sobre Jerusalén, sobre los judíos, sobre Israel, era sobre todas las naciones. Como dice el Salmo 89, iba a ser el más excelso de los reyes de la tierra, como le llamaban los cristianos, era el rey de reyes, es decir, el rey más excelso más excelso que los otros reyes. Como dice el Salmo 45, te escogí con óleo de alegría más que a tus compañeros, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. O sea, era la figura más excelsa, no solo de los reyes, sino de la humanidad. Por lo tanto, este ser, este Mesías del cual se hablaba en el Antiguo Testamento, implica para nosotros que no somos judíos, implica una responsabilidad moral ante este Mesías, porque este Mesías es un rey, es un gobernante que no solamente va a gobernar sobre Israel, sino también sobre nosotros, sobre las naciones que no somos israelitas, según lo que dice el Salmo 2, según lo que dice el Salmo 45, que los pueblos caerán ante él, ya se someterán ante él, también como dice el Salmo 89, que el dominio de este Mesías iba a ser sobre todo, ¿ok? Y también como lo explica en algún sentido 1 Samuel capítulo 2 versículo 10 que habla que cuando habla de este Mesías lo habla en el contexto de que Dios es juez sobre sus adversarios y sobre los confines de la tierra, dando a entender el Salmo 2 que ese juicio es de Dios es a través y por medio del Mesías. Por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de actuar ante eso, hasta el día de hoy. ¿Por qué hasta el día de hoy? Porque este Mesías es eterno, según lo que dice el Salmo 45. Su dominio no era un dominio que duró esa época o una época específica de años mientras ese Mesías esté vivo, sino que era un dominio eterno. Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, llamándole a este Mesías Dios y diciendo que su trono era eterno y para siempre, que es un trono de justicia, dice, un cetro de justicia. Y el Salmo 89 también hablaba respecto a las profecías hechas sobre David y sobre su hijo. Decía que el trono de David iba a durar por todas las generaciones, que iba a ser para siempre, y que la misericordia de Dios sobre David iba a ser para siempre, y que incluso su descendencia iba a vivir para siempre. ¿Ya? Entonces, esto no es algo específico de un momento. Hasta el día de hoy, debido a la naturaleza de este Mesías, que es un rey que gobierna eternamente, su trono es para siempre, nosotros las naciones, que también de alguna manera nos tenemos que someter a su señorío, entonces nosotros también tenemos que responder. ¿Tú te sometes al señorío de este Mesías o no? En tu día a día, en tu vida diaria. ¿Siquiera lo conoces? ¿Sabes lo que dice la escritura respecto a él? Hay un montón de gente que va a la iglesia y sabe porque escuchan en las iglesias que se predica sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Mesías, entienden lo que dicen las palabras del Nuevo Testamento, lo han escuchado. Pero el conocimiento no te salva, el conocimiento no salva.
Lo que te salva es someterte a ese conocimiento. Una cosa es saber cosas y otra cosa es ser sabio. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron cosas y nosotros las conocíamos, sin embargo no las obedecíamos? Por lo tanto, no actuábamos con sabiduría. Una cosa es conocer algo y otra cosa es poner ese conocimiento en acción para transformarte en una persona sabia. Una cosa es saber lo que es justo y otra cosa es hacer lo justo. Son dos conceptos diferentes. Muchas veces nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Y el pecado es desobedecer la ley de Dios, desobedecer la instrucción de Dios, la justicia de Dios, porque todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Dios, con la misma sabiduría de estas profecías que está escrita en la palabra de Dios, Dios con esa misma sabiduría creó el mundo, nos creó a nosotros y nos ha dado buenos momentos, nos da vida todos los días, nos ha ayudado en momentos difíciles, aún sin nosotros pedirlo, sin siquiera darle gracias, sin siquiera darle gloria, sin reconocerlo. Quizás nosotros pensando que las cosas las hemos hecho nosotros mismos o que otra persona nos ayudó. A veces lo atribuimos a la naturaleza, al universo, a la vida, lo que tú quieras. Toda la gente ocupa distintas palabras para en el fondo agradecer a alguien que es Dios. No agradezcas a la naturaleza, no agradezcas a la vida, no agradezcas al universo, no agradezcas a aquello que es creado. Agradece al creador de esas cosas. Dios creó la naturaleza, Dios creó el universo, Dios creó la vida. No es la vida a la que tienes que dar gracia, como decía mi, mi, mi compañera chilena Violeta Parra. No es gracias a la vida, es gracias a Dios. Pero lo que pasa es que no queremos agradecer a Dios porque hay algo que no nos deja eh, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque no nos queremos someter ante el dominio del Mesías, al señorío del Mesías. No queremos. ¿Por qué? Porque queremos someternos a nuestro propio señorío. Queremos hacer las cosas que nosotros queremos. Queremos ser dueños de nuestra vida. Hoy en día se exalta mucho esa idea de ser tú el dueño de tu vida, tú el que decides, tú eres libre, tú haces lo que tú quieres, nadie te puede decir nada, tú defines las cosas, todo es relativo, tú defines lo que eres, incluso defines tu género. Todo eso hoy en día se enseña y se habla y la gente abraza esa idea como una idea correcta en su vida, con muchas veces grandes consecuencias catastróficas, no solo en su vida física, sino muchas veces en su vida psicológica, en su vida mental y en su vida espiritual, sobre todo en su vida espiritual. La vida que tenemos es tan cortita, dura tan poco, es como es como nada. Nosotros se nos pasan 10 años como nada y no hay una canción que lo dice, un tango que dice 20 años son nada. Nosotros lo sabemos, es de sabiduría popular y cuando llegamos a viejo nos damos cuenta que es así. Para mí parece que fue ayer lo que yo estaba haciendo 20 años atrás. Y son 20 años, es toda una vida prácticamente de un joven. ¿Te fijas? Entonces es terrible darse cuenta que la vida es rápida y que es tan corta y todo es tan perecedero, todo es tan pasajero y un día vamos a morir y vamos a pasar mucho más tiempo muertos que vivos. Y si no usamos esta vida para sembrar en aquello que viene después, entonces perdimos nuestra vida. Hay mucha gente que muere con la sensación de que desperdició su vida. Hay mucha gente que está viva y sabe que ha desperdiciado su vida porque ha invertido su tiempo en cosas que no corresponden, ha hecho cosas que no corresponden, su propia conciencia les da testimonio. Dios ha puesto la conciencia en ti para darte testimonio de que tu vida es corta y que ahí existe el bien y existe el mal y existe un Dios que creó las cosas. Y tú tienes que someterte al dominio de ese Dios porque el dominio es para bien tuyo, no es para mal tuyo. Porque después de esto Dios sabe que viene toda una historia detrás. Para ti no, nosotros no vemos más allá de nuestros pies, de nosotros mismos muchas veces, en muchas cosas, pero literalmente no lo hacemos en términos de la vida. Nosotros pensamos realmente que esta es la vida. De hecho, hay un dicho que dice, si esta es la vida, vívela, concho, y eso significa disfruta y haz lo que quieras. Hay gente que dice, no te arrepientas de nada. Es todo lo contrario al concepto que Dios dice. Esta vida es muy corta.
al lado y lo sabemos, al lado de todos los años que han ocurrido que han transcurrido en este planeta, todo el tiempo que ha transcurrido la humanidad, nuestra vida no es nada, es un grano de arena en medio de una playa, de un mar de gente. Somos nada, somos así, un pequeño granito al lado de toda la gente que existe en el presente y toda la gente que ha existido en la historia. Imagínate cuánto más al lado de la eternidad. Si tú no crees en Dios, piénsalo en términos del universo. ¿Cuántos años se supone que tiene el universo? ¿Qué es tu vida en medio de eso? El universo que se ha descubierto que se expande y se expande y se expande. ¿Qué eres tú al lado de esa inmensidad? No eres nada. ¿Vale la pena gobernar tu vida bajo tus propios parámetros, siendo que no eres capaz de resolver un problema de matemáticas a veces? ¿Cuántos errores hemos cometido? Los seres humanos en general, no solo tú, grupos de seres humanos completos han cometido grandes errores por hacer lo que ellos piensan que es correcto. La escritura dice en el libro Proverbios, el hombre piensa que su camino es correcto y no sabe que que el fin de su camino es muerte. No lo sabe. Nosotros siempre hacemos las cosas pensando que tenemos la razón. Difícilmente o en algunas ocasiones nomás hacemos cosas sabiendo que estamos mal. Normalmente pensamos que tenemos la razón. Nos justificamos nosotros mismos y eso no te hace tener la razón. Pensar que tú tienes la razón no te hace tener la razón. Hay leyes que Dios ha establecido bajo las cuales Dios gobierna este mundo. Y tú tienes que someterte a esas leyes. Y si tú no te sometes, vas a sufrir las consecuencias y ya. No, y aunque tú creas que no, las vas a sufrir igual. Si tú vas y te tiras de un edificio de 30 pisos, desde el piso número 30 hacia abajo, y tú crees que no te vas a fracturar, eso es imposible. Aunque no importa lo que tú creas, es un hecho que te vas a fracturar si caes directo al suelo. Es un hecho. ¿Te fijas cómo lo que tú crees no cambia la realidad? ¿Cómo te han hecho creer hoy en día? No cambia la realidad. Existe una realidad a la cual tú te vas a enfrentar. Y si tú eres terco y obstinado y aún así crees que lo que tú crees define la realidad, un día vas a chocar contra ese suelo. Porque la vida del hombre va en caída, va en abismo. Y eso es lo que dice el libro de Proverbios, que la vida del hombre que sigue a Dios, que es justo por medio del poder de Dios, esa vida es hacia arriba. Pero la vida del hombre que no obedece a Dios, que no sigue a Dios, que no sigue la justicia de Dios, esa vida va hacia abajo, en caída, en picada, hacia un abismo. Eso es una realidad que si tú no la crees, un día la vas a ver igual, porque Dios ha establecido un día, el día de la venganza de Dios, donde Dios va a castigar a los hombres y le va a dar la retribución según lo que ellos decidieron. ¿Te fijas? Que es no obedecer a Dios. ¿O tú crees que el mundo está mejor debido a que nosotros hacemos lo que queremos? ¿No hablamos todo el tiempo de mejorar el mundo? Claramente porque el mundo no está bien, porque hacemos lo que queremos con el mundo, con la naturaleza, con nuestros cuerpos, con nuestra salud. ¿Hasta cuándo no vamos a dejar de confiar en nosotros mismos? El libro de Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué no mejor confiar en aquel que hizo el mundo, cuya inteligencia es mayor a la nuestra? En aquel que te hizo a ti, que hizo tu cuerpo, que hizo las células, que hizo las moléculas, que hizo los átomos, que hizo la física. Tan difícil que es la física, tanto tiempo que toma entenderla y estudiarla, y no todo el mundo logra ser un, un maestro en física. Hay alguien que inventó la física, hay alguien que inventó la ley de gravedad, hay alguien que no solamente ha hecho leyes físicas, ha puesto leyes morales de lo bueno y de lo malo, y tu propia conciencia, Dios la ha puesto ahí para darte testimonio de que existe el bien y el mal. Y lo sabemos, nomás que ahora queremos deconstruir eso. Pero lo sabemos, siempre se ha sabido y no puedes evitar esa verdad. Te vas a pegar con esa verdad en la cara aunque intentes huir de eso y cambiarlo. El Mesías es un rey, un señor, un gobernante, no solo sobre Israel, sobre todas las naciones. Y no es solo en un momento específico, es para siempre. Por lo tanto, eso a nosotros que no somos judíos, que quizás no tenemos un trasfondo relacionado con la Biblia, en el sentido de que no leemos la Biblia ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, que estos profetas quizás no eran ni siquiera de nuestro país, etcétera.
nosotros, aunque seamos de otra cultura, independiente de la cultura que tú seas, de las costumbres que hayan en tu país, en tu pueblo, en tu casa, en el punto geográfico donde tú vivas, esto te compete. Tú tienes una responsabilidad moral ante este Mesías. Te compete a ti y puede ser para bien, porque lo que Dios quiere al gobernar tu vida, Dios quiere tu bien. Dios quiere darte de su sabiduría con la cual Él creó el mundo, la cual te creó a ti, con la cual Él creó todas las cosas buenas que tú disfrutas y con la sabiduría con la cual Él te ha dado todas las cosas buenas que tú has disfrutado en esta vida. Él quiere darte esa sabiduría para que tú vivas conforme a esa sabiduría y para que dirijas mejor tu vida en esta vida y para que después de esta vida, lo que viene después, lo vivas en paz, en reposo, no en aflicción al darte cuenta que tiraste tu vida a la basura a los pocos años que tuviste. ¿Te fijas? Por eso el ser humano tiene la responsabilidad moral de responder ante esta figura de este Mesías y ante este Dios que se ha revelado, porque este Dios fue quien te hizo, es tu dueño. No importa de qué nación, en qué idioma hables, Él es tu dueño, Él te hizo. Tú no creaste tu propia vida. Mucha gente lo dice, sabiduría popular. Yo no decidí venir al mundo, dice la gente. No, claro que no lo decidiste. Y tampoco lo decidieron tus padres, que no tenían ni idea quién ibas a ser tú. Lo decidió Dios. Dios creó todas las cosas. ¿Por qué no buscarle si Él puede ser encontrado todavía? Todavía le podemos encontrar. Pero hay un día. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Escritura, y después de esto el juicio. Hay un día en el cual ya no podrás encontrar a Dios. Hazlo ahora, los días de tu vida que hoy Dios te dio. Hoy es el día de buscar a Dios, de conocerlo y de salvarse. Los cristianos del primer siglo y Jesús de Nazaret hablaban tanto de la salvación, de la salvación, de la salvación. En Isaías 61, en esa profecía del Mesías que ya hemos estudiado, ya hemos conversado, ahí se habla claramente, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias, a publicar libertad a los cautivos. ¿Te fijas? Dios envió al Mesías para hacerte libre. Eso es lo que decía Jesús. Jesús estaba citando este texto cuando él decía: si vosotros, si obedecéis mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué decía conoceréis la verdad? Porque el Salmo 45 decía que el Mesías venía cabalgando sobre palabras de verdad. Sus palabras eran verdad. Por eso él decía: si ustedes obedecen mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Eso te hace discípulo del Mesías. Obedecer, no solo saber. ¿Te fijas? Obedecer. Y eso, esa verdad, que tú obedezcas, no es para tu mal. Obedecer al Mesías no es para tu mal. Eso te hace libre. Te hace libre. ¿De qué te hace libre? De tus enemigos, de la pobreza, de la enfermedad. No. Te hace libre de la esclavitud del pecado. Tú eres esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no puedes no pecar. Eres esclavo de eso. Eso domina sobre ti. La maldad de nosotros domina. Solamente concéntrate en tus pensamientos. No podemos evitar pensar ciertas cosas. Y tu propia conciencia te da testimonio que hay ciertas cosas que tú no puedes evitar pensar y que además de que no puedes evitar pensarlas son malas. Tu propia conciencia te da testimonio que son malas. Ni siquiera queremos decir todo lo que hemos pensado porque es vergonzoso. Y no todo lo que pensamos lo hacemos. Pero eso demuestra que en tu interior hay una naturaleza rebelde a lo bueno, rebelde a Dios, quien es lo bueno. Él es el bien, Él es la justicia. Y tu naturaleza tiende al mal. Tiendes al enojo, tiendes a hablar malas palabras, tiendes a juzgar mal a la gente, a juzgar mal las cosas. No solo estamos hablando de errores, estamos hablando de pecados. Estamos hablando de violación a lo que tú sabes en tu conciencia muchas veces que es bueno.
cuánto más si conocieran la palabra de Dios y cuál es el concepto que Dios tiene de lo bueno en detalle. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Las leyes morales que Dios puso en este mundo. Como te digo, este mundo no solo se gobierna por leyes físicas, se gobierna por leyes morales. ¿Te fijas? Entonces tienes que comprender que la naturaleza del Mesías te compete a ti, ¿ya? Y que tú puedes tener la posibilidad de liberarte, porque el Mesías vino a eso, a predicar libertad a los que están presos, cautivos en la maldad, que es el gran problema del hombre. El gran problema del hombre no es la política, el gran problema del hombre no es el dinero, el gran problema del hombre no es el poder, el gran problema del hombre no es la enfermedad, no es ni siquiera es la muerte en sí misma como un suceso de la vida. El gran problema del hombre es la maldad del hombre. Mira el mundo como está, lo que hemos hecho con el mundo. Y la maldad no solo de los demás, la tuya, la mía. De eso te quiere salvar el Mesías. Eso decía Isaías 61 y eso es lo que predicaba Jesús, para que te conviertas, como lo hemos dicho en otros videos, como lo dice Isaías 61, en un árbol de justicia que da buen fruto, buenas obras, obras justas, frutos de justicia. Porque el Mesías vino, como decía Daniel capítulo 9, en el contexto de poder traer justicia perdurable al ser humano. Justicia perdurable, porque ese es el problema del mundo. No puedes entrar en el reino de Dios si no eres justo. No puedes, porque el reino de Dios es un reino justo. Salmo 45 dice, tu cetro es cetro de justicia. El reino, el trono de Dios que es para siempre, es de justicia, es un reino justo. Las palabras que habló el Mesías y las palabras que dice que constantemente Él, que tú puedes escuchar a través de la Biblia, cuando lees la Biblia, cuando meditas en la Biblia, cuando escuchas la Biblia, hoy en día que hay hasta audio Biblia, no hay excusa para decir que no puedes escuchar el mensaje de Dios. Esas palabras son palabras de justicia. Y por lo tanto, tú no puedes ser, tú no puedes ser una persona injusta y, y someterte a una persona justa y a su gobierno de justicia, porque tú no podrías obedecerle por el hecho de ser injusto. Por eso es necesario que te arrepientas delante de Dios y Dios te cambie. Cuando tú te conviertes a Dios, Dios cambia tu naturaleza, te hace nacer de nuevo. Eso estaba escrito en el libro de Job. El libro de Job hablaba de que cuando el hombre se arrepiente es como que naciera de nuevo, vuelve a ser como un niño, como un niño. ¿Te fijas? Incluso para nosotros que vemos a los niños, sabemos que los niños son mucho más inocentes que nosotros en muchas cosas, que los niños tienen, pueden creer más fácilmente en Dios, en Jesucristo, en lo bueno, lo malo, que el niño es más humilde que el ser humano adulto que ya se vuelve orgulloso. Sabemos que con los años nos vamos poniendo más orgullosos. Mira a los niños y aprende de ellos. Haz lo mismo respecto a este mensaje de salvación. Todo lo que decían los primeros cristianos y lo que decía Jesús de Nazaret respecto a que el Mesías era un rey que iba a gobernar, que iba a ser exaltado, pero que primero iba a ser humillado y despreciado y que iba a sufrir la ira de Dios sobre él porque era necesario para que se cumpliese en él la expiación de la iniquidad para poder poner fin al pecado en la vida de las personas, en el mundo, en el pueblo de Dios y sobre la santa ciudad de Dios que Dios va a traer en un futuro. Todo eso era cierto para traer en el hombre una justicia perdurable, para convertirlo en árbol de justicia. Es una verdad que no solo atañe a los judíos, que no solo atañe a la gente de esa época, que no solo era una cosa que murió ahí, es una cosa que es eterna y para siempre. Tu vida no acaba acá, tu vida va a seguir después. Tu cuerpo perece y de hecho perece y se transforma, como decimos nosotros, ¿no es cierto? En tierra y en minerales y todo. La naturaleza se transforma, ¿no es cierto? Tu vida, el soplo de vida que Dios te ha dado la posibilidad de vivir, eso no se acaba. Y lo dice Dios, el mismo Dios que dijo estas profecías y que se cumplieron en Jesús de Nazaret con exactitud, como Daniel capítulo 9, en la fecha exacta, murió Jesús de Nazaret, el Mesías, en la misma fecha que decía Daniel capítulo 9, que lo dijo
muchos años antes, muchos cientos de años antes de que eso pasara, Él dijo la fecha exacta. ¿Cómo es eso posible si no hay poder de Dios ahí? Ese Dios que tiene ese poder, esa capacidad de predecir las cosas que van a pasar en un futuro y que se cumplan, ese es el Dios que ha dicho que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto viene el juicio y vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y todo lo que haya sido oculto va a salir a la luz y todas las intenciones de los corazones se van a ver de verdad abiertas como un libro ante Dios. Y no solo ante Dios, ante el juicio del Mesías. Y ahí vas a recibir el pago según lo que hayas hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la única forma de que eso sea un buen futuro para ti y de que tú entres en el reposo y no que pases una eternidad alejado, excluido del reino de Dios y de la presencia de Dios y de la gloria de Dios, la única forma es que tú te sometas hoy en esta vida, antes de que llegue el juicio, que hoy cambies y te sometas al Mesías, que honres al Mesías, honrad al Hijo, desea, para que no se enoje, para que no venga la ira de Dios sobre ti. Hónralo, honralo. Y todos bienaventurados todos los que en Él confían. Ten fe en Él. Y la fe en que Jesús es el Mesías y el arrepentimiento verdadero de corazón ante Dios, eso es lo que salva. Esas son las condiciones que Dios puso para la salvación, para libertarte del pecado, como decía Isaías 61. Esas son las condiciones. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y, y que realmente haga un cambio en ti. No puedes pasar de esto así como así. Tiene que producir algo en ti. Para bien si te conviertes o para mal si lo rechazas.